La palabra que usaron para describirme fue ablandado. No querido, ni respetado, sino ablandado como un trozo de carne que se prepara para el festín. La escuché desde mi despacho, con los ojos cerrados, fingiendo una de esas siestas que, según ellos, me sientan tan bien. Fue la voz de Sofía, mi segunda esposa, hablando por teléfono con Javier, mi único hijo. Su tono era relajado, cómplice, el de dos cazadores comentando la presa antes del golpe final. Hablaban de mi paga extra, de un coche nuevo, de cómo mis rutinarios, te quiero, eran la llave maestra para su bienestar. En ese instante, los últimos años de mi vida se rebobinaron ante mí, pero con una nueva banda sonora, una melodía de codicia y cálculo. Lo que ellos no sabían, es que un ingeniero no solo construye, también sabe exactamente cómo desmantelar una estructura podrida desde los cimientos. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mi mundo se ha encogido a los límites de este sillón de cuero gastado, el que Elena y yo elegimos una tarde de otoño hace ya una vida. La casa, mi casa, ya no respira. Sofía la mantiene impecable, un mausoleo de buen gusto donde cada objeto está en su sitio, pero sin alma. El aire huele a producto de limpieza con aroma a lavanda, un olor químico que ha suplantado al de la cera y la madera vieja. La luz de la tarde entra por los ventanales, dibujando rectángulos dorados en el parqué, y en ellos danzan motas de polvo, los únicos testigos silenciosos de mi existencia. Me muevo por las estancias como una sombra, un vigilante de mi propio museo, rozando los muebles que mis manos construyeron, pero que ya no siento míos. Todo es superficie, un decorado perfecto para una vida que ya no es la mía. La soledad no es la ausencia de gente, es la ausencia de miradas. Sofía pasa a mi lado con una sonrisa ensayada, sus ojos fijos en su teléfono o en algún punto abstracto detrás de mi cabeza. ¿Necesitas algo, cariño? ¿Es una formalidad? Una pregunta cuya respuesta no espera ni le importa. Javier me llama, y su voz es un torrente de entusiasmo por proyectos que nunca se materializan, pero su interés real solo se manifiesta en la pausa que precede a la petición. Me he convertido en un cajero automático con recuerdos, una figura decorativa en el salón de sus vidas. Por la noche, el frío de la cama es más intenso en el lado que Elena dejó vacío. Ceno solo la mayoría de las veces, una comida calentada en el microondas cuyo sabor se pierde en el silencio. Soy un eco en mi propia casa. Mi vida como proveedor no empezó con un cheque ni una herencia, sino con el olor a amoníaco de los planos y el sabor del café frío a las 3 de la madrugada. En mis primeros años como ingeniero, vivíamos en un piso de alquiler cuyas paredes parecían respirar la humedad del invierno. Cada noche, mientras Elena dormía, yo me quedaba en el pequeño salón, con la única compañía de una lámpara de flexo que proyectaba un círculo de luz sobre mis cálculos. No era ambición lo que me movía, sino una forma de pánico silencioso, el deber autoimpuesto de construir un dique lo suficientemente fuerte como para que las incertidumbres de la vida no nos alcanzaran. Cada línea que trazaba, cada cálculo que verificaba era un ladrillo más en ese muro invisible de seguridad que quería erigir para mi familia. Elena era el ancla en esa tempestad de trabajo. Nunca me reprochó las ausencias, las cenas frías o los fines de semana sacrificados frente a un tablero de dibujo. Su apoyo no era verbal, sino una presencia constante y cálida que convertía aquel piso minúsculo en un hogar. Lo recuerdo en el aroma del guiso que dejaba en el fuego, sabiendo que yo no cenaría hasta la medianoche. Lo sentía en su mano sobre mi hombro, un gesto breve y silencioso mientras yo estaba encorvado sobre los papeles, que significaba, estoy aquí, descansa cuando puedas. Su amor era el andamio invisible que sostenía mi estructura. Ella entendía que mi forma de decir, te quiero, no eran las flores ni las palabras, sino la solidez de las vigas que calculaba, la seguridad del puente que diseñaba, la promesa de un futuro sin grietas. Cuando nació Javier, el futuro adquirió un rostro y unas manos diminutas. De repente, la responsabilidad dejó de ser un concepto abstracto, para convertirse en el peso de su cuerpo dormido sobre mi pecho. Recuerdo una tarde de Navidad en la que me gasté una parte importante de mi sueldo en un tren de madera. Elena me miró con esa mezcla de ternura y preocupación por el gasto. Pero cuando vi los ojos de Javier brillar mientras empujaba la locomotora por el suelo de parqué, comprendí que cada hora extra, cada proyecto aceptado sin dudar, tenía un propósito tangible. Su ropa era sencilla,
a menudo heredada o remendada con esmero por su madre. Nuestros lujos eran esos: un juguete de calidad, un libro con ilustraciones bonitas, la certeza de que nunca le faltaría lo esencial. Proveer se convirtió en mi lenguaje. El solar era solo un trozo de tierra inclinado, cubierto de malas hierbas, en las afueras de una ciudad que crecía demasiado deprisa. Para otros, no era más que una parcela olvidada, pero para Elena y para mí, era el lienzo en blanco de nuestro sueño. Aquí, Julián, me dijo un día, señalando un punto donde el sol de la tarde caía con más fuerza. Aquí estará el salón. Y pondremos un ventanal para ver llover en invierno. Durante meses, mis noches no fueron para proyectos ajenos sino para el nuestro. Dibujé cada pared, cada viga, cada rincón de esa casa, no con la fría precisión de un ingeniero, sino con el pulso de un hombre que construye su nido. No sería un edificio funcional, sería el refugio de nuestra vida, la materialización de un amor construido a base de paciencia y trabajo. Los fines de semana se convirtieron en una liturgia de cemento y esfuerzo. Mis manos, acostumbradas al papel y la regla de cálculo, se llenaron de callos y arañazos. Mientras yo mezclaba el mortero y colocaba ladrillo a ladrillo, con una lentitud de aficionado, Elena se encargaba de la intendencia. Me traía limonada en una jarra de cristal empañada por el frío, y se sentaba a mi lado sobre un montón de sacos, simplemente observando, sonriendo. Su presencia era el verdadero cemento que unía aquella obra. No hablábamos mucho. No era necesario. El sonido de la paleta contra el ladrillo, el olor a tierra mojada y el sol calentando nuestras espaldas era una conversación más profunda que cualquier palabra. Cada muro que levantábamos guardaba el eco de nuestras risas y el sudor de nuestro empeño compartido. Recuerdo la primera noche que dormimos en la casa. Aún olía a pintura fresca y a la madera de pino de las vigas del techo. No teníamos apenas muebles, solo un colchón en el suelo del que sería nuestro dormitorio, y una caja de cartón como mesilla. La luz de la luna entraba por el ventanal del salón, el mismo que Elena había soñado, y dibujaba formas plateadas en el parqué recién pulido. Nos quedamos despiertos hasta tarde, en silencio, escuchando los sonidos de la casa, su respiración. Era una estructura viva, impregnada de nuestros sacrificios y esperanzas. En ese momento, sentí una paz que ningún éxito profesional me había dado jamás. Había cumplido mi promesa. Había construido un hogar con mis propias manos, un lugar seguro para las personas que amaba. Era el culmen de mi existencia. Nunca lo consideré un sacrificio, porque el sacrificio implica una pérdida, y yo, en aquellos años, solo sentía que ganaba. Ganaba la tranquilidad en la mirada de Elena, la risa despreocupada de Javier, la solidez de los muros que nos protegían. Proveer no era una carga, era mi naturaleza, mi propósito. Era un pacto no escrito, una ley física de mi universo personal. Mi esfuerzo se transformaba en el bienestar de los míos. No esperaba gratitud explícita, ni reconocimientos ni medallas. El amor no pide facturas ni lleva un registro de cuentas. La recompensa era la vida misma que habíamos construido juntos, una estructura perfectamente equilibrada, donde cada pieza encajaba con la otra, en una armonía silenciosa. Un equilibrio que yo creía eterno, tan sólido como el hormigón armado. La revelación no llegó como un estruendo, sino como un susurro venenoso que se deslizó por la rendija de la puerta entreabierta de mi despacho. Fingía una de esas siestas que, según ellos, tanto necesitaba, hundido en el viejo sillón de cuero. La voz de Sofía, melosa y desprovista de la cautela habitual, flotaba desde el salón. Hablaba por teléfono con Javier. Tranquilo, cariño, le decía, con un tono cómplice que me heló la sangre. La paga extra llega la semana que viene. Ya le he soltado el te quiero de rigor esta mañana. Está completamente ablandado. Por fin podrás cambiar de coche. La palabra ablandado resonó en el silencio de mi cráneo. No fue dolor, fue como si una luz cruda y cegadora se encendiera de golpe, revelando las vigas podridas y los cimientos falsos de la vida que creía haber reconstruido. Más tarde el olor a gas me sacó de mi letargo, un hedor débil pero insistente que me guió hasta la cocina. Sofía se había marchado a sus compras, dejándose uno de los fuegos de la vitrocerámica encendido por puro descuido. La pequeña llama azul danzaba en silencio, una pequeña y brillante amenaza ignorada. No sentí miedo, sino una confirmación gélida. Mi propia seguridad física, la integridad de la casa que levanté con mis manos,
Era un detalle insignificante en su ecuación, un riesgo asumible mientras la cuenta bancaria permaneciera intacta. En ese instante, el luto por Elena, la soledad, la tristeza acumulada, se transmutaron. Dejé de ser el anciano ablandado. El ingeniero que dormitaba en mi interior despertó, no con rabia, sino con la claridad de un plano recién dibujado. El problema estaba identificado. Ahora, solo quedaba diseñar la demolición. Mi primera acción no fue una palabra sino una firma. La mañana siguiente, me puse mi vieja chaqueta de tweed, la que Elena decía que me hacía parecer un profesor universitario, y conduje hasta el despacho de mi abogado. Ramón, un amigo desde los días de la facultad, me recibió con una mirada que contenía más preguntas de las que se atrevía a formular. No necesité explicarle los detalles sórdidos. Le expuse la situación como si fuera un problema de ingeniería, una estructura comprometida que requería una demolición controlada. Él asintió, con una tristeza profesional, y deslizó los documentos sobre la caoba pulida de su escritorio. Mi mano no tembló al firmar la solicitud de divorcio. No era un acto de rabia, sino un ajuste estructural. Estaba recuperando la integridad de mi propio diseño, eliminando los elementos que amenazaban con derrumbarlo todo. El trazo de la pluma fue el primer sonido de mi nueva libertad. La siguiente parada fue el banco. El mismo edificio impersonal de mármol y cristal al que Sofía me acompañaba con una sonrisa protectora, guiándome como si fuera un niño desvalido. Esta vez, fui solo. La empleada, una joven con una eficiencia robótica, no parpadeó cuando le ordené cancelar la cuenta conjunta y transferir cada céntimo de mi pensión y mis ahorros a una nueva cuenta, a mi único nombre. Mientras sus dedos tecleaban con rapidez, yo observaba los números danzar en la pantalla. Eran solo cifras, pero representaban años de mi vida, horas de sueño perdidas, proyectos que me alejaron de mi familia. Con un último clic, el cordón umbilical financiero que me unía a ellos fue seccionado. Salí del banco sintiendo el aire más ligero, como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. No era el dinero lo que recuperaba, era mi propia soberanía. Por la tarde, recibí en casa a un hombre de una inmobiliaria. Un joven enérgico con un traje demasiado ajustado que recorrió las estancias con una cinta métrica láser y un torrente de jerga profesional. Gran potencial, excelente ubicación, habría que actualizar la cocina. Mientras él hablaba de metros cuadrados y valor de mercado, yo veía a Elena colgando aquel cuadro en el pasillo, a Javier construyendo un fuerte con cojines en el salón. Cada rincón que el tasador medía con su fría luz roja, estaba impregnado de un eco de vida, de risas y de lágrimas que él no podía ver. Asentía a sus comentarios con una cortesía distante, permitiéndole profanar mis recuerdos con sus cálculos. Era un paso necesario. Para poder liberarme de la casa, primero tenía que convertirla en un activo, en un número, despojándola del alma que ellos ya le habían arrebatado. Esa misma noche, después de que Sofía se acostara tras darme un beso hueco en la frente, me encerré en mi despacho. Lo primero que hice fue cambiar la cerradura. El suave clic del nuevo pestillo al encajar fue profundamente satisfactorio, el sonido de una frontera restaurada. Luego, saqué de la caja fuerte oculta tras el panel de madera mi testamento. Con una pluma de tinta negra, la misma con la que había diseñado los planos de esta casa, lo reescribí por completo. La casa, mi obra magna, sería donada a una fundación que beca a jóvenes ingenieros sin recursos, en memoria de Elena. Mis ahorros, hasta el último euro, irían a parar a una sobrina nieta que vive en un pueblo de Asturias, una joven que solo conozco por las postales que me envía cada Navidad, sin pedir jamás nada a cambio. Mi herencia para Sofía y Javier no sería un cheque, sino el eco de su propia codicia. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Me movía por la casa con mi habitual lentitud, pero mis ojos lo veían todo con una claridad nueva y afilada. Observaba la alegría anticipatoria de Sofía, que tarareaba mientras preparaba un café que yo ya no necesitaba para despertarme. Escuchaba las llamadas de Javier, su entusiasmo impostado al hablar de un futuro brillante que dependía de mi paga extra. Flotaban a mi alrededor en una nube de expectativas, ciegos a la tormenta que yo había desatado en silencio. Me sentaba en mi sillón, el viejo sillón de cuero, y los miraba. Ya no sentía el dolor de la traición, sino la fría serenidad de un estratega que contempla su tablero de ajedrez, sabiendo que cada una de sus piezas está en la posición exacta para el jaque mate.
Solo era cuestión de tiempo. El día de la paga extra amaneció con un sol radiante que inundaba el salón. Sofía estaba especialmente solícita. Me sirvió el café con una sonrisa que ya no me engañaba, y un "te quiero, Julián", que sonó a moneda cayendo en una máquina expendedora. Su mirada se desviaba constantemente hacia su teléfono, esperando la notificación del banco que nunca llegaría. La vi enviarle un mensaje rápido a Javier, probablemente un "ya casi", y entonces sonó el timbre, un sonido nítido y formal que cortó el aire cargado de expectación. Sofía se levantó, molesta por la interrupción, y fue a abrir. La vi recibir un sobre grande de manos de un mensajero, su nombre, escrito en una etiqueta pulcra. Volvió al salón abriéndolo con impaciencia, creyendo que sería algún trámite sin importancia. Yo la observaba desde mi sillón, inmóvil, sintiendo el mecanismo de mi plan encajar con una precisión silenciosa. Su rostro fue un lienzo donde se pintó la demolición. La sonrisa se congeló, luego se desvaneció, dando paso a una incredulidad pálida. Sus dedos, que minutos antes sostenían con firmeza su teléfono, ahora temblaban al sujetar los papeles del divorcio. Vio la copia del extracto bancario, con el saldo a cero como un epitafio. Vio la tarjeta del agente inmobiliario y la notificación de la venta de la casa. Vio la carta de la fundación, el golpe de gracia en memoria de Elena. Sus ojos se levantaron y me buscaron, y por primera vez en años, me vieron de verdad. No al anciano ablandado, sino al ingeniero que había calculado cada grieta de su codicia. El teléfono de Javier sonó en su bolso. Lo cogió, pero de su boca solo salió un suspiro ahogado, el sonido del vacío. Yo cogí mi taza de café. El primer sorbo en mi nueva vida. El silencio que quedó tras su partida no era vacío, sino espacioso. Un lienzo en blanco. Me encerré en mi despacho, esta vez sin necesidad de girar la llave. Abrí la ventana de par en par, y el aire fresco de la tarde entró barriendo los últimos vestigios de un perfume floral sintético. Por primera vez en años, escuché la vida que pulsaba más allá de mis muros. La risa lejana de unos niños jugando en la calle, el ladrido rítmico de un perro, el murmullo del viento en las hojas del viejo roble. Me senté en mi sillón, el de cuero, y no hice nada. Simplemente respiré. No había planes que trazar ni estructuras que demoler. El único proyecto era ese instante. La luz dorada del atardecer se derramaba sobre el parqué, y en ella, las motas de polvo danzaban libres como yo. Ya no eran testigos sino compañeras de mi recién estrenada paz,